La crisis humanitaria que hoy vive Venezuela no tiene límites. La falta de reactivos para analizar los fluidos sanguíneos ha originado la escasez de sangre en los bancos de los hospitales. Según Maribel Meléndez, que es la secretaria de la Sociedad Venezolana de Hematología, hay personas dentro de las instituciones públicas que tratan de beneficiarse ante la paralización del 70% de los bancos de sangre del país. Oliver Fernández en Caracas tiene la información. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Logramos ingresar al Hospital Clínico Universitario de Caracas. Allí recogimos el testimonio de una paciente que ha tenido que comprar sangre para poder curar su enfermedad. Veamos el siguiente informe. Laura Barrios es paciente del Hospital Universitario de Caracas. Sufre de leucemia. Para salvaguardar su vida, tuvo que comprar 2 bolsas de sangre ante la escasez de reactivos que se registra en ese centro asistencial. ¿Usted tuvo que comprar sangre? Sí, tuve que comprar dos bolsas de sangre. ¿Por qué? Bueno, porque no teníamos respuesta de aquí del hospital. Pacientes de bajos recursos que deben reunir más de 3 millones de bolívares por cada bolsa de sangre, equivalentes a $30. Ellos a mí después me colocaron 5 bolsas de sangre. ¿En qué precio la compró? 6.390.000. Imagínate, es una cosa fuera de lo común, porque no deberíamos, teniendo aquí gente que se sacan sangre y no haber serología aquí en un hospital, eso es grave, La falta de donantes y reactivos para tratar la sangre y sus derivados, como las plaquetas y plasma fresco, escasean en los hospitales y ponen a correr a los familiares de los pacientes. Te venden la serología, porque aquí no había reactivo en el hospital. Entonces mi esposa tenía la hemoglobina en 5 y tenía que, a juro, conseguir sangre y plaquetas. Bueno, de hecho no había nada aquí, entonces tuve que ir para la clínica Sanatri y allá me vendieron la serología. Tuve que llevar donantes a mis hijos y compré la serología en 3.200.000. Cada bolsa necesitaba 2 bolsas, que traje 2 bolsas. De hecho, cuando la traje para acá no me la querían aceptar. Aparte de que no había sangre, después es un proceso para que te den la entrada de sangre al hospital y te la puedan poner a mi esposa. Aníbal, ¿desde cuándo estás tú con este proceso con tu esposa? 2 años y medio. Tengo 2 años y medio aquí en el hospital y he tenido hasta que viajar para Colombia a comprar medicina. Según la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, hay lugares en el que 1 litro de sangre se cotiza en dólares. Que una bolsa de sangre se esté vendiendo en $140 cuando los venezolanos estamos tan deprimidos económicamente por unos sueldos insuficientes que a duras penas nos permite comer, y que no puede ser que un venezolano que amerite con urgencia recibir sangre de su familiar tenga que verse en esta terrible situación, cuando es una responsabilidad del Estado venezolano garantizar el derecho a la vida y a la salud de su población. Los más perjudicados son los niños. Sin embargo, el materno infantil ubicado en Petare, al este de Caracas, vive de las donaciones. El banco de sangre no existe. Sangre acá no tiene nevera, no tiene centrifugado. Nosotros la sangre que se le coloca a algunos pacientes que lo ameriten, lo dona el Hospital Domingo Luciani. Diferentes organizaciones no gubernamentales alertan al gobierno bolivariano para que tome medidas inmediatas para solventar la crisis y así evitar la muerte de los pacientes. Hasta ahora no hay cifras oficiales de cuántas personas han fallecido por esta causa. Sin embargo, se han registrado denuncias en los principales hospitales de Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias, Oliver, en la capital venezolana por ese reporte. Vamos a saludar a esta hora a Francisco Cabezas, director de la organización Convite, encargada de las garantías y exigibilidad de los derechos humanos. Una muy buena tarde, ya lo veo en pantalla. Gracias por estar con nosotros. No, bueno, agradecidos a ustedes por esta cobertura a tan importante espacio en los cuales los activistas de derechos humanos podemos, en condiciones de equidad, poner planteamiento y escrutar la labor del Estado. Francisco, de tu intervención ante la Comisión de Derechos Humanos esta semana en Bogotá, en la capital colombiana, escuché cifras que realmente me impactaron. Y es que enfermedades como la malaria y el sarampión, que estaban erradicadas en Venezuela desde hace muchísimos años, han vuelto. Es algo difícil de entender, los números son alarmantes, te los dejo a ti.
Sí, efectivamente, en Venezuela tenemos actualmente en curso 4 epidemias. Tenemos la malaria, tenemos la hepatitis, la difteria y el sarampión, convertidas en malaria y que están diseminadas por todo el país. Específicamente la malaria ha tenido un repunte de cerca de 365% en los últimos 4 años. Eso producto de la mala política sanitaria de que se ha implementado desde el Ministerio de Salud. Debemos recordar que más de 11 ministros en 19 años han pasado por esa cartera, lo que evidencia los baches, los vacíos de política pública y que han impactado en que estas epidemias puedan resurgir cuando países de Centroamérica más bien están celebrando que han logrado erradicar. Países como Honduras, como Nicaragua, están actualmente siendo certificados por la OMS como que erradicaron definitivamente la malaria. En Venezuela, en lugar de ello, se encuentra prácticamente diseminada en 17 estados del país, cuando ese era un padecimiento que se concentraba y se focalizaba en tan solo 2 estados de Venezuela. En el 2017, Francisco, ¿cuántas muertes se produjeron, por ejemplo, por malaria? Mira, en el 2017 tenemos registro de que se incrementó con respecto al 2016 cerca de 500 muertes por malaria. Eso tiene que ver fundamentalmente con la ausencia de los reactivos que permiten de alguna u otra forma tratar este padecimiento. Otras cifras que las estoy revisando, que causan también alarma, son las de VIH, 18 nuevos casos por día. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente es así, y eso de los registros que se tienen, porque también es bueno decir que no contamos actualmente con los reactivos para practicar la serología que permite identificar nuevos casos. Esto es gravísimo. A eso hay que sumarle que al no haber reactivos para hacer serología, se están haciendo transfusiones riesgosas. Recientemente hubo una denuncia en el hospital, un hospital capitalino, el Pérez Carreño, en el cual se estaban haciendo transfusiones riesgosas y haciendo firmar a los familiares un consentimiento de que ellos consentían la realización de una transfusión que no garantizaba digamos en este caso, la certificación de esa transfusión. Eso puede decir, eso se traduce en que mucha de esa sangre probablemente está contaminada con VIH, con hepatitis. Eso obliga a que muchos médicos se abstengan de realizar esas transfusiones porque a ellos nada los ampara. ¿Y qué han hecho las autoridades de estos hospitales? Enfrentar a los familiares con el médico, al decir que es el médico quien no quiere de alguna u otra forma hacer la transfusión. Esto es muy lamentable, sobre todo porque estamos hablando de un hospital, uno de los principales hospitales donde más se atiende personas heridas de bala y personas con trauma. Es decir, que se hacen regularmente allí transfusiones y la pregunta es, ¿cuántas de esas transfusiones riesgosas no son nuevas personas que terminan, probablemente le salvaste la vida, pero le transfundiste el VIH? Entiendo que entre las funciones que tiene la ONG Convite está precisamente establecer, Francisco, una data en relación a la escasez de medicamentos en Venezuela. ¿Qué nos dice ese registro ahora mismo? Sí, mira, esta es una metodología que nosotros diseñamos, un índice de desabastecimiento en el que hacemos monitoreo en 5 ciudades del país, 5 ciudades capitalinas. En esas ciudades capitalinas, nosotros ¿qué hacemos? En más de 170 farmacias verificamos la existencia o no de un grupo de principios activos con los cuales se trata fundamentalmente la hipertensión, la diabetes, la diarrea y las infecciones respiratorias agudas. Es bueno decir que diarrea e infecciones respiratorias agudas son las 2 principales causas de morbilidad de los venezolanos. Es de lo que más nos enfermamos. Y al hacer ese monitoreo, en la última medición que fue ahorita en el mes de enero, podemos decir que hay más de 90% de desabastecimiento de los principios activos con los que se tratan estas morbilidades. Eso es gravísimo, sobre todo porque hablamos de las 2 principales causas de morbilidad de los venezolanos, pero también hablamos de otras 2 morbilidades, que es la hipertensión y la diabetes, que son padecimientos que requieren medicación de por vida y que no consumir los medicamentos puede tener desenlaces fatales. Recientemente hemos visto en Venezuela cómo las personas mayores fallecen en las colas para cobrar la pensión porque no toman sus medicamentos. En Maracaibo específicamente, una ciudad petrolera muy rica, otrora muy rica de Venezuela, pues 4 abuelos han fallecido en las colas infartados por no tener sus medicamentos. Esto es muy grave. De igual forma la diabetes tiene unas consecuencias terribles sobre riñones, sobre la vista, y no consumir la glicacida, la glimbeclamida o la metformina es un deterioro sostenido de la calidad de vida de las personas que en cualquier país
la diabetes no es una condena de muerte, la diabetes es sencillamente un padecimiento con el que puedes llevar tu vida normalmente, igual la hipertensión arterial. Entre tanto, en Venezuela es prácticamente una condena de muerte tener algunas de estas morbilidades. Francisco, cuando yo los escucho hablar a ustedes, así como tú, varios activistas en Venezuela, venezolanos que salen también a mostrar esta realidad, uno piensa que en Venezuela no hay una crisis humanitaria, sino más bien una tragedia humanitaria. Efectivamente, en Venezuela atravesamos algo que nosotros hemos definido como una emergencia humanitaria compleja, con todos sus elementos. Emergencia humanitaria compleja porque, bueno, tiene unas características. Una que es masiva, es decir, lo que está pasando en Venezuela ahorita transversaliza a todos los sectores sociales, a todo el país, no discrimina, pues prácticamente en Venezuela el que tiene dinero pues sencillamente no puede ser atendido en una clínica porque no hay medicina o porque se va la luz en un hospital o porque se va la luz en una clínica. Sencillamente nos atañe a todos, por eso es masiva, es sistemática lo que está pasando en Venezuela, es deliberado. Nosotros denunciamos que el daño que se está causando a los venezolanos es deliberado, es una política de Estado. Y adicionalmente a eso, la otra característica de las emergencias humanitarias complejas es que quienes ocasionan la crisis, que es el propio gobierno, pueden tener en sus manos la capacidad de resolverla, pero como lo decimos, pareciera haber un deliberado interés en causar daño en la población. Y lo notamos por poner un ejemplo, vemos como en el hospital JM Los Ríos, unas máquinas de transfusión pues pueden durar 2 años sin arreglar y resulta que lo pueden resolver, arreglan 2 máquinas en 2 días, es decir, que lo que hacía falta era que fuese alguien a repararla. Entonces, pareciera que hay un deliberado interés en no reparar, en no mantener, en no tomar medidas sanitarias que se requieren. El tema de la malaria se ha diseminado por todo el país porque el Estado deliberadamente no ha puesto en marcha lo que se llaman los cercos epidemiológicos. No hay en toda la explotación del oro en Venezuela, prácticamente es una explotación de rancherías, en donde no hay una política de control del mosquito que transmite la malaria. Entonces vemos que efectivamente en Venezuela, más que una emergencia humanitaria, hay el deliberado interés en causar daño a una población. El propio Estado reconoce acá que efectivamente hay una crisis, pero que se la endosa o le atribuye la culpa a un bloqueo que no entendemos. En Venezuela hay reportes de ausencia de retrovirales aproximadamente desde el año 2006, desde el año 2004 incluso, ya hay reportes de desabastecimiento de medicina. En ese entonces no había bloqueo económico, en ese entonces teníamos la más grande bonanza petrolera que haya conocido Venezuela. ¿Y qué pasó? Es decir, entonces, por tanto, no podemos atribuir al bloqueo económico la responsabilidad de la actual situación que está atravesando Venezuela y que está cobrando vidas. Cada día mueren personas, hay 3.000 trasplantados que están a punto de perder su órgano por no tener inmunosupresores. Esas son personas que duraron 5, 6 años esperando por un riñón y que actualmente puedan perderlo por no tener un inmunosupresor como la prednisona. Pero a su vez también tenemos 16.000 personas que acuden a diálisis y están en riesgo. Son personas que las vemos en las protestas, la verdad, muy lamentable verlas hematizadas, hinchadas, por no poder hacerse su transfusión. Es Francisco Cabezas, director de la organización Convite. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Mucha suerte, hasta la próxima. Gracias a ustedes por ser una tribuna para que el mundo vea lo que está pasando en Venezuela. Necesitamos ayuda. Abran el país a la cooperación humanitaria.